Y nos dé la entrada Vicente, a su oficina. Bienvenido, Vicente, bienvenidos todos. Oiga, a ver, ¿cómo es que usted sintoniza Sin Censura? ¿Cómo es que ha visto los videos de Sin Censura, don Miguel? Porque me gusta ver la verdad, escuchar la verdad y saber hacia dónde va el país realmente. Pues hablemos de verdad, si le parece. Claro. ¿Por qué no me muestra primero su oficina? Veo también que está el subsecretario, don Humberto Hernández Haddad, a quien me da mucho gusto saludar después de tantos años. Don Humberto, bienvenido. Gracias, es un gusto saludarlo. ¿Por qué no me da un tour de su oficina, Bueno, pues, don Miguel? aquí estamos, un recuerdo que tengo con la madre de Calcuta, a quien conocí en Tegucigalpa, y con Gabriel García Márquez, con el que en una época que tuve el honor de conocerlo, intercambiamos 100 años de soledad por uno de mis libros. ¿Ah, sí? Y hasta una anécdota y una broma le hice. Le dije, oiga, don Gabo, ¿sabía que su libro y mi libro tienen algo en común? Me dice, ¿cuál? Digo que los dos pueden estar en el Guinness Record. Ah, caray. Dice, ¿y por qué el mío? En forma muy sencilla como era él. Digo, pues 100 años de soledad puede ser de los más vendidos y más leídos. Podría ser, dice, ¿y el tuyo? Digo, el mío es el más regalado de México. Don Miguel, muchas personas pensarán, ellos me conocen, y qué hermoso forma de pararnos aquí frente a la bandera. Muchos me conocen y saben que soy crítico. Saben, y por eso seguramente usted nos ha visto, que hablo sin censura. Y que cualquier cosa que podamos platicar sin hablar de política va a sonar a apapacho. Pero yo no soy apapachador de nadie, ni matraquero de nadie. Y usted me dijo, yo soy secretario de turismo. Muevo turismo, no hago necesariamente política. Podemos hablar entonces de turismo, de los planes, y si quiere después hablamos de política, que me imagino que de alguna manera, después de tantos años de apoyar a Andrés Manuel López Obrador, invariablemente tiene que uno que llegar a la política. ¿Cómo le está yendo en estos 50 y pico días de gobierno, aguantando vara por tantas críticas de los adversarios, pero con todo el respaldo del mexicano de a pie? Bueno, pues en primer lugar es una enorme satisfacción el ver cómo se viene evolucionando para bien. El frenar con el valor que lo hace Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, el robo tan descarado en combustible, el ver cómo empieza a ayudar a la población, pero también al empresariado. La zona franca que pusieron y que dio instrucciones allá en el norte de 3,000 kilómetros de frontera, con 30 kilómetros de ancho, para poder beneficiar al empresariado con la baja de impuestos, la gasolina a 13 pesos y sobre todo elevar el salario mínimo y sobre todo el apoyo a los adultos mayores, pues es conjugar apoyo al sector privado con el desarrollo para una sociedad muy vulnerable que estuvo abandonada por muchos años con un neoliberalismo que ya nos dimos cuenta, fracasó porque no dio el crecimiento económico que se requería. Y si me permite, yo soy muy mal hablado y usted es muy decente, secretario, pero qué chingón. Además, enterarse que desde su perspectiva de turismo, también van a apostar a los más vulnerables, que están pensando en cómo beneficiar a esas zonas en donde vienen los extranjeros, en donde vienen los visitantes. La concepción incluso de la política turística es diferente, porque si la comparamos con los pasados gobiernos, pues ya, lo demás sale sobrando. Para el presidente Andrés Manuel López Obrador, el turismo ya es una herramienta de reconciliación social. Hay que empezar a empatar el beneficio de la población social con el desarrollo económico que da los grandes paraísos turísticos, pero que ya no se podían convivir con infiernos de marginación. Es una política social, es una política austera, pero es una política con sentimiento y con beneficio para quienes han padecido por muchos años. ¿Por qué no seguimos viendo su oficina? Porque hay mucha historia. Además, por más que critiquen a ciertos miembros del gabinete del presidente, a quien no pueden criticar es a un Miguel Torruco que ha empeñado su vida por el turismo.
si hay alguien que sabe del negocio, que sabe del tema, es usted, don Miguel. Pues muchas gracias por esa opinión. Y ya este año cumplí 48 años al servicio del turismo. Aquí, por ejemplo, les voy a enseñar la línea del tiempo. A ver. Parece mentira, pero pues así es. Aquí tenemos, cuando empecé yo a estudiar la carrera, obviamente en ocasiones no coincide el tiempo de la foto pero aquí está con don Luis Echeverría, con José López Portillo, que me llevó don Miguel Alemán. Y antes de que pueda haber alguna crítica política o algo, también está con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Así es. Cuando él se lanza para jefe de gobierno, yo le organizo la reunión con los líderes del sector turístico para que lo conocieran, fue durante su campaña, y que le propusimos la necesidad de crear la Secretaría de Turismo en el gobierno. Esta foto es muy simbólica para mí. Yo tenía 21 años cuando don Miguel Alemán, el maestro y constructor del turismo de México, me invitaba a las reuniones y me empezaba a guiar sobre la materia. Esta es para mí muy especial, ¿verdad? Porque pues estamos ahí con la familia Alemán, el señor presidente, mi hijo Miguel y un servidor. Pero aquí seguimos con la línea del tiempo. En 82, 88, ahí está el presidente, en esa época candidato, Miguel de la Madrid, Carlos Salinas. Luego Vicente Fox. Con Fox aquí, yo tenía diferentes puestos en ese momento. Fui presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles, vicepresidente de la Confederación de Cámaras de Comercio, pero también con Canirac también estuvimos por allá. Con Calderón, esta foto es muy importante para mí porque es el momento de la fundación del Sindicato Nacional de Actores. Mi madre, María Elena Márquez, al lado de Jorge Negrete, Pedro Infante, Rodolfo de Anda, estaba Manolo Fábregas, entre otras personalidades. Mi madre fue la primera mujer quien fue de las impulsoras de ese gran sindicato, hoy la Asociación Nacional de Actores. Y aquí tenemos la familia, mi esposa Gloria, con quien tengo 40 años casado, felizmente, con 3 hijos, Glorita, casada con Cristian, María Elena, con Carlos, Miguel, con Chantal, mi esposa Gloria y un servidor. Aquí, pues desde luego también el busto de don Miguel con el último presidente, el pasado presidente Peña. Y luego también aquí abajo tengo la línea del tiempo con el primer secretario Julio Gilfield, por ahí estaba Agustino Lachea Borbón, pero luego se convierte en 1975, en enero, secretario de Turismo, don Julio Gilfield. Luego sigue Rosel de la Lama, Rosa Luz Alegría, luego Antonio Enríquez, con quien fui director general de normatividad y capacitación, con Juan González, Pedro Joaquín Codwell. Luego siguió Jesús Silva Gerso, Óscar Espinosa Villarreal, Silvia Hernández, y luego Berta Leticia Navarro, Rodolfo Elizondo, Gloria Guevara, y luego Claudia Ruiz Macié, Enrique de la Madrid, y pues un servidor, me toca ser el 15º secretario de Turismo del Gobierno de la República. Déjeme preguntarle, usted que ha visto a todos y todo, ¿qué tan diferente es esto a lo que se ha vivido? Porque aquí es tal vez pedirle que se eche al agua de cabeza, como decimos allá en Sonora, porque le ha tocado servir no solamente del lado empresarial, sino ha tenido contacto con los gobernantes. ¿Qué tan diferente es esto que se está viviendo en México con Andrés Manuel López Obrador? Que es un estadista, es un hombre que ve la realidad del primer presidente que recorre todos los municipios del país, que conoce perfectamente la problemática nacional
y quien habrá de trascender como uno de los mejores presidentes que haya tenido este país. Y colaborar con él pues es un honor y sobre todo es parte de la gran herencia de orgullo que le legaré a mis 7 nietos y los que vengan en camino, haber colaborado con un gran hombre. Yo sé que es difícil en esta posición, pero Andrés Manuel entiende lo que no entendieron otros. Pues el problema social se fue abandonando, creció la pobreza, no hubo crecimiento económico y sobre todo la corrupción, que trascendió a límites que hoy en día apenas nos estamos dando cuenta hacia dónde estaba encaminado el país. Afortunadamente, con la visión de Andrés Manuel López Obrador, pues se va a corregir la problemática, porque era totalmente penoso, lamentable, que estemos ya en el lugar 135, 136 de 170 países de los más corruptos. Este no es el pueblo de México. El pueblo de México es un pueblo trabajador, un pueblo honesto, un pueblo que necesita de oportunidades y no solamente de voltearle la espalda. Y parte de esta política de Andrés Manuel es tenderles la mano, no la espalda. Don Miguel, se habla de Pemex y de un saqueo. Se habla de la Comisión Federal de Electricidad, que próximamente va a dar el panorama el director. ¿Cómo estaba la Secretaría de Turismo cuando usted la toma? También estaba en despilfarro, también había problemas, porque, se lo pregunto, porque hay cambios y son importantes. Se acaba ProMéxico, se acaban muchos gastos que se hacían en la Secretaría de Turismo. ¿Usted los promovió el presidente? ¿Me quiere contar de eso? La potencialidad turística de una nación no se debe de medir en base al número de turistas recibidos, sino a las divisas captadas y al gasto per cápita. ¿Cómo recibió la Secretaría? Bueno, en el sexenio de Felipe Calderón hubo una erogación de 14,000 millones de pesos para la promoción. En la anterior administración, de 24,000 millones. ¿Cuál es el saldo de hoy en día? Lugar número 15 en captación de divisas y en el 40 en gasto per cápita. El día de hoy acaba de dar a conocer ya el cierre, el INEGI, que le transfirieron la responsabilidad de la estadística turística por parte del Banco de México para evitar esas modificaciones que se dieron en el 2013 al 14 por cambio de metodología, y eso implica que hasta dentro de 2 meses que lance la Organización Mundial de Turismo el ranking mundial, veremos si permanecimos en el lugar número 15 o pasamos al 16, pero en captación de turismo, pues del sexto, no sé todavía si estaremos en el séptimo o en el octavo, pero la realidad es de que hoy estamos en el 15 en divisas, 40 en gasto per cápita, y a partir de ahí es a donde vamos a medir nuestros resultados, darle mayor integración y comercialización del producto para que se motive al turismo a tener mayor derrama económica para beneficio de la población local y sobre todo, ¿verdad?, el que se integre mejor el producto para motivarnos a que tengan una pernocta adicional. ¿Usted ha soñado con lo que puede hacer como secretario de Turismo? ¿A dónde puede llevar a México? Usted habla de rankings, usted habla de tabla mundial. ¿Usted ya se fijó una meta? ¿A dónde piensa llevar a México en cuestión de turismo? En 1994, México se ubicó en la 7ª posición en el ranking mundial en turismo de internación y en el 9º en captación de divisas. O sea que hemos ido retrocediendo. Es una pérdida de posicionamiento en el ámbito internacional, que quiere decir que no hemos sido lo suficientemente inteligentes para poder dar a conocer nuestro producto o integrarlo para que satisfaga las expectativas y necesidades del consumidor. Por ello, habremos de integrar, crear y comercializar mejor productos ancla, como lo estamos ya iniciando en varios lugares. Un ejemplo de ellos. En la época de la transición, que fue muy larga por cierto, me reuní con todos los gobernadores. Y en el caso, por ejemplo, de Yucatán, falta un producto importante de la nostalgia, el Museo de Armando Manzanero.
Hablamos con el gobernador, muy accesible, hablamos con Manzanero, ya estamos ya por inaugurar el Museo de Armando Manzanero, ya se hizo la estatua de Armando Manzanero en una plaza que va a tener mucha atracción turística, pero también como complemento vamos a hacer, como hicimos en la Ciudad de México, con las transportadoras turísticas especializadas, los recorridos de la nostalgia, donde nació Manzanero, donde hizo su primera canción, etc. De esa forma vamos a integrar en toda la República mejor el producto para motivar que haya mayor derrama y se impulse una mayor pernocta que finalmente va a repercutir en la mayor derrama para beneficio de la población local. Ustedes, si me permite, no se vaya a molestar, don Miguel, usted utiliza mucho también frases muy mexicanas, muy populares. Usted es gallo jugado. Usted ya probó que puede. Como el encargado de estos temas en la Ciudad de México, ya logró avances, logró éxitos que hoy incluso se disfrutan por los mexicanos en la capital. Básicamente es replicar, ver a México como 32 diferentes delegaciones o alcaldías. ¿Cómo piensa sacar eso adelante? ¿Es básicamente echar a andar lo que ya sabe que funciona? Juan, efectivamente los programas que tuvimos que fueron exitosos los vamos a replicar ahora desde el ámbito nacional. El programa Operación Tocapuertas, donde nos conocimos en Chicago, fuimos a tocar la puerta, fuimos a diferentes lugares de la Unión Americana, de Canadá, de Europa, de diferentes lugares, pero hablar con los tour operadores, me acompañaron los directivos de las líneas aéreas, pero también los tour operadores receptivos, y ahí se armaba el negocio. ¿Qué quiere decir? Que en los 4 primeros años de la gestión como secretario de Turismo de la Ciudad de México, gracias al apoyo que nos dieron las líneas aéreas, pusimos en marcha 23 nuevos vuelos directos. Quiere decir que sí funcionó. Posicionamos a la Ciudad de México como la ciudad más visitada de turistas hospedados en hotel y segunda en turismo extranjero por abajo de Cancún. Quiere decir que sí se puede, porque además no estamos padeciendo la curva de aprendizaje que es fatal en la administración pública. Llegamos y al siguiente día estamos actuando, sabemos a dónde vamos, por ello estamos desde hace 48 años al servicio del turismo. ¿Por qué no pasamos, si me permite, don Miguel, para hacerle tal vez la pregunta? Quédese, subsecretario, quédese, por favor. ¿Por qué no nos sentamos aquí? Ya estoy yo calling the shots, como dicen en inglés. Pero esto es importantísimo. Yo conozco a don Humberto desde hace muchos años, nos hemos conocido, don Miguel. El enfoque social del turismo creo que debe de ser no solamente analizado, sino reconocido. El hecho de que ustedes le quieran apostar a las comunidades originales, a la gente que vive día a día en esos lugares que visitan los extranjeros, yo quiero que me lo explique, porque esto va a emocionar a muchas personas, porque, digo, no es sorpresa, no es noticia que lugares como Acapulco, tan visitado, tan conocido, tan famoso, haya tanta violencia, haya tanta pobreza. Lo mismo en Cancún, en las zonas periféricas. Y así nos podemos ir en la lista. ¿Qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que les dice el presidente Andrés Manuel López Obrador? Esto sí va a pegar. ¿Me lo puede explicar? Hay dos conceptos para mejorar la actividad turística en las plazas de vocación. El primero está en consolidar lo existente, quitar el síndrome Akenatón, que yo he llamado en mis conferencias como el faraón, como lo comentaba, que esposo de Nefertiti, padre de Tutankamón, que cuando llega al poder dice: yo soy el sol, soy Ra, y aquí borrón y cuenta nueva. Por eso no se terminó en 35 años la autopista Huatulco, por eso no se consolidó Loreto-Nopoló, la escalera náutica, porque llegaban los nuevos y decían: borrón y cuenta nueva, no le voy a hacer el caldo gordo a los anteriores. En el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se va a consolidar lo existente, terminar esos 150 kilómetros de autopista de Oaxaca a Huatulco, porque a lo que le interesa a él es generar empleo y riqueza lo más pronto posible para evitar ya tanto sufrimiento a la población. Pero por el otro lado también la población local, que en ocasiones pues convivían con infiernos de marginación, con paraísos turísticos,
la opulencia y la miseria, había que darle mayores oportunidades. Por ello ha instruido al secretario Meyer para que se canalicen los recursos para mejorar la infraestructura, drenaje, una serie de servicios que tenía tantas carencias las plazas de vocación. Estamos hablando de 134 plazas de vocación turística y hoy en día, de acuerdo a la instrucción del presidente y por coordinación del secretario Meyer, ya se tiene el plan piloto para Valle de Banderas, para lo que es Puerto Vallarta, Acapulco, la parte de Santa Lucía, pero también la parte de Renacimiento, Cancún, que tiene pues unas grandes contrastes. En fin, es a mi juicio la primera administración que se concibe al turismo como una herramienta de reconciliación social, que es muy importante. ¿Cómo es que invita o cómo es que llega don Humberto, ahora subsecretario de Turismo, al equipo? ¿Me puede compartir? Porque lo conocíamos como escritor, como excónsul, pero no, yo no le conocía, don Humberto, don Miguel, esa vena turística. ¿Cómo es que termina integrando? Bueno, a lo largo de los años, yo siempre le he hecho caso a los consejos de mi madre. Dice, el día que llegues, porque vas a llegar, porque eres muy terco, pero... ¿Usted siempre quiso ser secretario de Turismo? Siempre. Uno de mis libros es la historia de la Secretaría de Turismo, en donde narro desde 1946, cuando Plutarco Elías Calles fue el primer presidente que emite una ley sobre migración y ahí se especifica el término turístico hasta el día de hoy. Es decir, le he seguido la pista a la Secretaría, me tomaba la foto con todos los secretarios, hice una narrativa de todos los logros en uno de mis libros, llevo 9 libros. ¿Usted también quiere pasar a la historia como Andrés Manuel, perdón, como el presidente de México, como tal vez el mejor secretario de Turismo? Quiero pasar a la historia como el hombre que acompañó al gran presidente que transformó esta nación. Y entonces... No quedamos que no íbamos a hacer política, don Miguel. Y entonces... Me contaba que su mamá le había dicho, ¿no? Entonces me dijo, el día que llegues, hijo, al estar en una mesa, en una sala de consejo, si tú eres el sabelotodo del grupito, ya valiste gorro. Entonces siempre hay que rodearse de gente capaz, y qué mejor que de Humberto, que pues, tiene una gran experiencia, diputado a los 21 años, la repitió después a los 25, 26, el senador más joven cónsul. Entonces, pues eso facilita más el objetivo para poder cumplir las metas que nos ha impuesto el presidente de la República. Me da mucho gusto, don Humberto, también saludarlo. ¿Cómo digiere? ¿Cómo entiende? Voy a contar algo que ni siquiera lo he comentado con el secretario de Turismo. Un día en Harvard, un compañero de salón, donde yo pensé no había mexicanos, me toca el hombro y me dice en perfecto español, Humberto, te manda saludos mi papá. ¿Quién? Yo soy Juan Enríquez Cabos, mi padre es Antonio Enríquez Aviñac. Resultó que había otro mexicano en el salón. Años después, el secretario de Turismo, Antonio Enríquez Aviñac, me dice que su hijo, su segundo hijo, Toño Enríquez Cabos, estaría interesado en observar algo práctico, trabajar. Y le digo, mándemelo al Senado. Y lo hice de inmediato, apenas conocí a Toño Enríquez Cabos, mi secretario particular. Y venía a la Secretaría de Turismo, donde estaba despachando Antonio Enríquez Aviñac, a comer con él y con mi secretario particular, Antonio Enríquez Cabos, nieto del embajador Cabos Locho. Y aquí, en esta secretaría, escuché el nombre de un joven director general de capacitación de la Secretaría de Turismo llamado Miguel Torruco. ¿Hace cuántos años? Yo fui senador 82-88, entre el 82, entre el 83 84. Desde ese entonces se conocen. Claro. O sea que en el mejor sentido de la palabra, los amigos se llaman cuando hay una encomienda tan importante. Pero debo decir que escuché su nombre como un referente de la nueva generación de expertos técnicos calificados en turismo, y él era el director general de capacitación de la Secretaría de Turismo. Qué interesante cómo se vuelven a juntar las fichas, las piezas, ¿no? Que Humberto sea de Tabasco y mi abuelo haya nacido en Tabasco es mera coincidencia.
que se junten los tabasqueños en la presidencia, en la Secretaría de Turismo. Déjenme preguntarle, don Miguel Merto, secretario, subsecretario, cuando uno pensaba en gobiernos anteriores en la Secretaría de Turismo, pensaba en glamour, en los vuelos Popov. ¿Se acabó eso ya? Se lo pregunto porque usted tiene que viajar mucho y el propio Andrés Manuel López Obrador viaja en clase turista. Para el mexicano que está a pie, el mexicano de a pie, ¿nos ayuda a entender esto de la Secretaría de Turismo? Hay que ser en ese sentido austero, seguir el lineamiento que ha marcado el presidente, y la prueba está en el reciente viaje a Madrid. Estuvimos en Fitur, estuvimos haciendo una representación muy importante del país, nos reunimos con los propietarios de las 15 cadenas hoteleras que invierten en México y tienen más de 35,000 cuartos de hotel, y con los grandes inversionistas y dueños de periódicos, y estar 4 o 5 días. Pues cuando llegamos nos tupieron con transparencia a ver cuánto habíamos gastado. Sí, señores, 54,000 pesos nos gastamos, y no hubo comitivas de más de 2 personas, 3 personas. Es decir, ¿En ese viaje? así es. 54,000 pesos. Así es. Pues dejen lo que se gastó sin censura, me está transmitiendo desde la Ciudad de México. Así que para los amigos que están tan interesados en transparencia, devolvimos viáticos, porque esa es la parte consciente de un país que tenemos que sacar adelante. La opulencia, la miseria se acabó. Hay que hacer nuestros gastos lo que realmente se requieran, y de esa forma pues vamos a hacer ahorro para beneficio de nuevos programas. 2 cosas y lo que ustedes quieran agregar. Hablamos de turismo, y cuando hablamos desde México de turismo pensamos, no sé si me corrige si estoy equivocado, en el estadounidense, en el europeo, en el asiático. ¿Qué prioridad va a tener, si es que es así, el mexicano, tal vez en Estados Unidos, que o tenga miedo, o que haya escuchado muchas noticias, y negativas, o que de plano no sepa ni siquiera lo que tiene en su propio país? ¿Cuál es el mensaje para esos mexicanos que quieren y pueden para apostarle a la inversión en México? Bueno, primero les quiero decir que cómo está la composición de los segmentos de este país en materia turística. El 80% de la ocupación hotelera es gracias al turismo nacional. Independientemente que también existe una concentración con el mismo monto de 81% que van solamente a 5 plazas de vocación turística: Cancún, Ciudad de México, Playa del Carmen, Los Cabos y Puerto Vallarta. Pero el 72,5% proviene de Estados Unidos y Canadá. Después le sigue Sudamérica y luego Europa, de los cuales pues el Reino Unido es el primer país que más aporta turismo a nuestro país, con más de medio millón. Entonces, el turismo que viene de Estados Unidos es muy importante el México americano. Por eso nos conocimos hace muchos años en Operación Tocapuertas, pero con el programa que activamos que se llamó El Reencuentro con Mis Raíces. Ahí tocamos la puerta del cónsul general, nos invitó a reuniones de trabajo con los líderes que han destacado en diferentes lugares de Estados Unidos. En el caso de Chicago, pues caray, le mando un saludo muy afectuoso al señor presidente de la central de abastos de allá de Chicago, que salió de Michoacán, llegó a vender jitomates en una esquina, y hoy es el señor gran honor para los mexicanos como titular de la central de abastos de Chicago. Le mando un saludo muy cordial, y pronto nos vamos a ver, porque vamos a seguir pidiéndoles que nos presenten a todos esos líderes para que sus hijos y sus nietos sepan que en México siempre serán bienvenidos, y nos sentimos muy orgullosos de quienes han abierto esa brecha y que nos han puesto muy en alto como un país de gente decente, trabajadora y que se ha sabido superar.
Subsecretario, en eso tiene también usted que aportar como excónsul. Pues me traes gratos recuerdos de mis años de cónsul general de México en Texas. El secretario de Turismo, Miguel Torruco, tiene bien identificadas las regiones emisoras del turismo mexicano-americano. Lo que hace falta es darles un producto turístico de calidad, oportuno, por temporadas, verano, primavera, fiestas de fin de año, Semana Santa, porque los destinos de sol y playa, los sitios arqueológicos, los museos, el ecoturismo, el turismo de aventura, hacen una oferta turística en México. Una vez que se le conoce, no da uno crédito, la riqueza turística que ofrece el territorio y la población mexicana. Yo le agrego a eso, ahorita que se me acaba de venir a la mente, esas fiestas de pueblo, esas fiestas tradicionales, que muchos tal vez que no somos de ese poblado, de ese estado, estaremos más que interesados en ir. Por ejemplo, la feria de Aguascalientes, la feria de León, Ya viene. todas esas que también creo que deberían de incluirse y que le interesarían al anglosajón, al que ni siquiera habla español, pero que se emociona con nuestro país. Sí, vamos a sacar una página donde va a estar toda esa programación y que se va a promover pues de primer nivel como una gran opción del avance tecnológico que estamos viviendo. Para cerrar, desde mi perspectiva y lo que ustedes gusten agregar, ¿le va a alcanzar en 6 años al secretario Torruco para llevar esto al nivel que quiere? ¿Le va a alcanzar a Andrés Manuel López Obrador 6 años para lograr la transformación de México? O sentar las bases, por lo menos. ¿Nos va a alcanzar a los mexicanos en el extranjero para volver a soñar con la idea de regresar a nuestro país, al menos como turistas? ¿Cómo visualiza, secretario Torruco, este gobierno, este cambio de régimen, como lo llaman Andrés Manuel López Obrador, esto que se respira en México, que suena a lo mejor muy romántico, pero a mí nadie me tiene que contar? Andrés Manuel López Obrador, 6 años para lograr la transformación de México, o sentar las bases por lo menos. ¿Nos va a alcanzar a los mexicanos en el extranjero para volver a soñar con la idea de regresar a nuestro país, al menos como turistas? ¿Cómo visualiza, secretario Torruco, este gobierno, este cambio de régimen, como lo llaman Andrés Manuel López Obrador, esto que se respira en México, que suena a lo mejor muy romántico, pero a mí nadie me tiene que contar? No hay vallas alrededor del Palacio Nacional. La gente se acerca a la puerta principal del Palacio Nacional. Nos abre la puerta usted, a pesar de que ya nos conocíamos, y lo mismo con don Humberto, nos abre las puertas de su oficina. Pareciera que México tiene todo para el cambio. Cuando se actúa de forma transparente y de buena fe, hay tiempo para todo. Y el ejemplo que nos está dando el presidente a todo su gabinete, a todo el gabinete ampliado, y obviamente va a todos los niveles, es el mensaje de buena voluntad, de buena vibra, para beneficio del país que le vamos a heredar a nuestros nietos. Lo vamos a lograr. Usted me hablaba de sus nietos. Usted quiere que sus nietos algún día vean en algún libro, en alguna placa, que su abuelo fue un hombre que contribuyó a este México que todos queremos. Esa es mi mayor emoción y mi mayor anhelo, que cuando pasen los años digan, mi abuelo estuvo al lado de un gran hombre, Andrés Manuel López Obrador, que transformó al país y lo sacó de la coladera, de la corrupción donde lo metieron. Eso no era el México que yo soñé para mis nietos y mis hijos. Ese es el México que está transformando Andrés Manuel, pese a quien le pese. Y le duele a quien le duele. Y le duele a quien le duele. Me voy a empezar a cobrar regalías por esas frases que son mías. Don Humberto, el mensaje para las personas de Sin Censura que nos están viendo. Pues un magnífico conducto es Vicente Serrano para decirle a los televidentes que la comunidad mexicoamericana tiene un lugar de afecto, de respeto en los programas de turismo del gobierno del presidente López Obrador, y que el encargado de ejecutar ese programa lleva muchos años estudiando la comunidad mexicanoamericana, recorriéndola, saludándola, y ese es el secretario Miguel Torruco. Pronto nos veremos en el terreno de los hechos. Secretario Miguel Torruco, le agradezco por la apertura, a pesar de que me dijo que no iba a
pero es esta nueva forma que incluso a los periodistas nos llama la atención y a algunos, bueno, a otros de los medios tradicionales como que no les acomoda. Yo le agradezco por esto y pues me despido pidiéndole su mensaje y nuevamente invitándolo para que nos veamos pronto, chicas. Pues decirles a todos mis paisanos, tanto de aquí de México como de allá de Estados Unidos, de Canadá, de todas partes donde te ven, que México ha vivido, vive y seguirá viviendo. Es un país maravilloso, es un país que estará hoy en día en los ojos del mundo por las enormes acciones de transformación que están pasando hoy en día y en los meses y años venideros. Vengan a visitarnos porque quienes viven en Estados Unidos y en Canadá, aquí se les quiere, aquí serán siempre bienvenidos y hay mucho por ver en este gran cuerno de la abundancia. Hay desiertos, selvas, playas de ensueño y sobre todo el calor de la gente, de sus paisanos, de sus familiares que siempre estarán atentos para que tengan una grata estancia en nuestra gran nación. Y para que vean que sabe de lo que habla, hacia adelante nos unos algunos proyectos, 2, 3 proyectos que se vengan, que estén en puerta, como el de Mexicali tal vez. Bueno, Mexicali, el barrio chino, para que haya un recordatorio de esa gran población, son más de 100,000 chinos que viven de descendientes de chinos, de quienes estuvieron en la construcción del ferrocarril y que tienen con ese futuro Chinatown pues un reconocimiento a su aportación que tuvieron al país. Pero allá, si vamos al otro lado del país, a Yucatán, pues estamos haciendo el Museo de Armando Manzanero para que vayan a los recorridos de la nostalgia. Hay mucho por ver y mucho todavía por descubrir en el cuerno de la abundancia. Y se viene el Tren Maya, además. Claro, esa será la gran obra, la máxima expresión de la integración regional del turismo, el Tren Maya, 1,500 kilómetros, en donde van a tener sol, selva, playa, cultura, gastronomía. Será un gran detonador, sobre todo para 6 estados que muchos de ellos estuvieron muy abandonados durante años. Y eso sí, que le pese a quien le pese, le duele a quien le duele. Pues así es. Vicente, qué honor. Don Miguel, gracias. Don Humberto, Vicente, gusto en verlos después de tantos años. Espero que sea la primera de muchas oportunidades Claro que que vamos sí. a compartir. Amigos de Sin Censura, si quieren ver la entrevista completa, recuerden en nuestro canal de YouTube Sin Censura Media, suscríbanse y estarán al pendiente de las declaraciones del secretario de Turismo Miguel Torruco y del subsecretario Humberto Hernández Jara.